enfermedades hematológicas, pues es un tema importante en lo que es eh, el quehacer cotidiano de ustedes como médicos, ¿no? Ahí está. ¿Sí se ve la proyección? ¿Se ve? Se ha quedado No. en stop. Tiene que poner la tercera viñeta al lado de la copa. A ver, ahora sí, sí se ve. Doctor, se ve, pero no está pantalla completa. Ah, que lo pongo a pantalla completa. Ahí, ¿se ve? No, doctor, ¿Sabes sigue. que se le pone en pantalla completa en mi... Ah, ahora sí se ve, ahora sí se ve. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí. Ya. Caracoles. A ver. Ya, se ve, sí se ve todo, ¿no? Se ve, ¿verdad? No, si pone eso se va a parar en Singapur. Doctor, al costado de la copa que pone para poner a pantalla completa al costado izquierdo, tiene una forma de un librito. Ahí puede presionar también para que sea más grande. A ver, vamos a ver. A ver, ahora sí se ve. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Ya, empezamos. Cuando nosotros analizamos los componentes celulares, pues, y estructurales que hay en la sangre, pues, nosotros debemos identificar aquí, ya vamos a identificar que tenemos el primer componente que es la sangre, que está compuesto por plasma y los componentes celulares, ¿ya? Luego el plasma, pues su componente viene a ser los factores de coagulación más el suero. Y aquí como lo tenemos el suero. ¿Y qué tenemos en el suero? Vamos a tener diferentes tipos de proteínas. ¿Ya? ¿Cómo es que se ha logrado este análisis? Mediante un estudio que ustedes lo van a ver, o ya lo están viendo en el curso de laboratorio clínico, que es mediante esta máquina que pues genera giros de un vaso, en un tubo de ensayo, un poco de sangre. Nosotros lo podemos a una centrífuga y pues lo dejamos luego reposar y precipita. En la precipitación nosotros encontramos, pues, vamos a encontrar los componentes, como vemos acá, componentes sanguíneos, las células y el plasma, ¿no? Vienen acá también los factores de coagulación. Ahora, ¿qué tipo nosotros encontramos de célula? Tenemos lo principal, los glóbulos rojos, eritrocitos, los glóbulos blancos, los leucocitos, las plaquetas que son restos celulares y el plasma. ¿Ya? Ahora sigamos. Ahí está, listo. Nuevamente, tenemos acá en el plasma, ¿ya? La composición que vamos a encontrar. Tenemos principalmente las proteínas en el plasma. La albúmina, que es la principal proteína, ¿ya? Entonces, si le preguntan en el examen la principal proteína que encontramos en el plasma, viene a ser la albúmina. ¿Ya? ¿A qué función cumple? Pues función osmótica, de la concentración osmótica, y aparte el transporte de componentes, como vienen a ser los lípidos, esteroides y hormonas. El otro componente proteico es las globulinas. Las globulinas cumplen una función de transporte de iones, de hormonas. El fibrinógeno, que es importante en los sistemas de coagulación, y proteínas de regulación. Ahora, también tenemos otros componentes iónicos, como son los electrolitos, sodio, calcio, potasio, cloruro, fosfato. Órganos nutrientes también, por ejemplo, micromoléculas de colesterol, ácidos nucleicos y otros componentes orgánicos. ¿Ya? También en los componentes celulares vamos a encontrar los restos que vienen a ser las plaquetas y los principales componentes celulares, ¿no? Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, los leucocitos. Aquí tenemos principalmente en componentes los neutrófilos, los eosinófilos que van a cumplir diferente función que ya las vamos a mencionar. ¿Cómo es que se forman todos estos componentes celulares? De una primera célula germinal, que viene a ser la célula madre pluripotencial. Esta célula madre pluripotencial se va a diferenciar según la cadena, esa célula madre linfoide o la cadena mieloide. Entonces tenemos las dos ramas, la rama mieloide y la rama linfoide.
De la rama o de la secuencia de diferenciación linfoide, pues vamos a formar acá a la larga todos estos tipos de células que se encargan de la defensa, ¿ya? Los linfocitos natural killer, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿correcto? Eso tienen una función en la inmunidad. Todo esto viene a ser de la rama linfoide. Mientras que de la rama mieloide, nosotros vamos a ver otro proceso de diferenciación. Tenemos acá proceso de diferenciación de la formación de los macrófagos, que es el monocito, ¿ya? Que proviene de un monoblasto, y también de los componentes con granulocitos. Estos componentes granulares también tienen una función en la regulación. Tenemos los eosinófilos, neutrófilos y los basófilos, ¿ya? Ahora, la otra diferenciación de la línea mieloide son acerca de los megacariocitos. Estos megacariocitos, células gigantes, se van a fracturar y van a dar origen a restos, como vienen a ser las plaquetas, ¿ya? Y tenemos la unidad formadora celular de eritrocitos, que va a dar la precélula llamada reticulocito. Esto es importante recordar en la vida de todo médico, los reticulocitos. ¿Qué es el reticulocito? El que va a diferenciarse a un eritrocito, ¿ya? ¿Y cuál es la diferenciación en el núcleo? Miren, tenemos un núcleo gigante, grande, mientras que el eritrocito ya no lo tiene, ¿ya? A ver, tengamos en cuenta esto, por favor. El reticulocito, cuando está muy elevado, cuando aumenta su producción en un estudio de un frote sanguíneo, pues nos va a dar un hincapié de que no hay una buena diferenciación hacia un eritrocito. O el paciente está en una amplia necesidad de eritrocitos. Por eso hay una producción elevada, excesiva de reticulocitos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, de igual manera, los eritroblastos, cómo es que se va formando y se produce el proceso de enucleación. O sea, al final el eritrocito es una célula que carece de núcleo, va perdiendo el núcleo, se pierde. Ya, no olvidemos, por favor. Ahora, este proceso de formación, de diferenciación celular para los diferentes componentes celulares y los eritrocitos se llama un proceso de hematopoiesis, ¿correcto? Ahora, ¿tiene una participación también el riñón? Sí, mediante la hormona la eritropoyetina. Cuando hay una baja concentración de la presión de oxígeno que nosotros tenemos, entonces el riñón libera la eritropoyetina. Es esta eritropoyetina a nivel de la médula ósea roja la que va a generar, estimular a que la célula madre pluripotencial origine toda esta cadena y aumente el índice de los eritrocitos. Tenemos acá el riñón de igual manera, mire, la eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la médula ósea roja. ¿Para qué? Para la formación del aumento de la masa eritrocitaria. Ya cuando esta masa eritrocitaria está aumentada, pues la tensión baja y el factor se llama estímulo de feedback negativo, ¿ya? Acá vamos a mencionar algunos tipos de leucocitos que nosotros podemos encontrar, ¿ya? Y de acuerdo a la enfermedad que pueden estar ocasionando. Por ejemplo, ¿no? Con patologías propias. Y su ojo puede venir para su examen, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una célula de tipo blastos, ¿ya? Blastos. Entonces hablamos de leucemias, miren, una célula gigante, ¿ya? Leucemias agudas. Si tenemos las células velludas, como ustedes lo pueden ver acá, con pináculos, también se le menciona, ¿ya? Viene a ser el trico. Trico significa pelos, ¿no? Tricoleucemia, o sea, la célula aparenta con pelos, ¿ya? Pero sin embargo, si nosotros tenemos esos tipos de linfocitos, donde el núcleo es de forma irregular, ¿ya? Muy bien teñida, hablamos de una leucemia prolinfocítica. Pero si esos linfocitos, como vemos, aparte de tener el núcleo irregular, tienen coloraciones irregulares y sus formas son irregulares, ¿ya? Ya hablamos de un linfoma que está orientado hacia una leucemia. Estas son las células plasmáticas, como vemos acá, con aparición. El aumento en volumen de estas células plasmáticas, pues nos ocasiona una leucemia. Es un indicador. Y las células de Sézary son células aquí enucleadas, múltiples. ¿Ya? A ver.
Aquí. Ahora, en la hematopoiesis, pues la hematopoiesis es un proceso que inicia desde la vida fetal, ¿ya? Inicialmente, en la vida intrauterina, en la vida fetal, pues el niño no tiene tanta necesidad de una hematopoiesis, ya que es dependiente de la madre principalmente la que lo realiza, pues, ¿no? Le brinda el soporte de oxígeno. Y los componentes que sí se pueden necesitar, pues se dan en el saco vitelino, ¿ya? Y en el hígado. Ya a medida que empiezan las semanas de desarrollo, ya entre la sexta semana, ya se produce la hematopoiesis en el hígado. Ya a partir de las 24 semanas de gestación, ya empieza a producirse es en el vaso. Después del nacimiento, pues este ser humano ya obviamente posparto, ya tiene una necesidad de autogenerar su hematopoiesis, ¿no? Principalmente, porque ya no hay el soporte de la madre. Entonces, pasa de ser de estos órganos principales, que es el hígado y el vaso, a ser en la médula ósea. Ahí se empieza a generar el proceso de la hematopoiesis. Ahora, este proceso de hematopoiesis está dado por un tipo de hemoglobina. Vamos a ver acá. Tenemos en la vida intrauterina las principales hemoglobinas que nosotros tenemos, las cadenas. Tenemos una cadena alfa y tenemos una cadena gamma, ¿ya? Estas cadenas gamma. Posterior al nacimiento, esta cadena gamma disminuye, ya no es tan necesario. Y mientras que la cadena beta, que era poco importante en la vida intrauterina, ya se vuelve muy importante en la vida post-nacimiento. ¿Y por qué? ¿A qué es que obedece esto? Debido a que la cadena beta es una cadena de hemoglobina, pues que tiene una capacidad de transporte muy elevada respecto a la gamma, ¿ya? Entonces, en la vida intrauterina no se hace tan necesario esa capacidad, debido a que, como le digo, hay el gran soporte de la madre. Pero ya después del nacimiento se hace necesario. Entonces, por esta cadena beta se vuelve aumentada, ¿ya? Entonces, ya en la vida después del nacimiento, la hemoglobina principalmente está compuesta por cadenas alfa y cadenas beta, ¿ya? Entonces acá lo tenemos, por ejemplo, la hemoglobina fetal, ¿ya? La hemoglobina fetal entre un 80 y 90%, la hemoglobina, ahora, en mayores de un año, tenemos la del tipo B. Las alfa, 97%, alfa 2, 3%, ¿correcto? Sigamos. Aquí está. Entonces, ahora, estas cadenas alfa o beta se va a generar su disociación de la hemoglobina, pues en función de acuerdo a los estímulos que puedan o no existir para generar o necesitar este aumento de la masa eritrocitaria. Y es ahí donde se forma la curva de la disociación de la hemoglobina. Por ejemplo, esta es una curva normal de la curva de la hemoglobina. Si tenemos estímulos, por ejemplo, como la fiebre, ¿ya? Como la fiebre, o como la acidosis, o la hipercapnia, entonces la hemoglobina, que vamos a ver, disminuye la capacidad del oxígeno. Lo disminuye. ¿Para qué? Con el objetivo, ¿para qué? Para liberarlo de los tejidos. Para que nuestro cuerpo necesita más oxígeno. Por eso dice, le otorga oxígeno a los tejidos, a un estatus de fiebre. Pero si tenemos en un estatus totalmente opuesto, por ejemplo, en una hipotermia, ahí lo que necesitamos es retener cadenas de oxígeno. Eso se llama deslizamiento a la izquierda, por ejemplo, una hipotermia, ¿ya? Una alcalosis, ¿correcto? Entonces lo que tenemos que hacer es retener oxígeno y no se le va a otorgar a los tejidos, ¿ya? Entonces, a grandes cambios de la presión de oxígeno, hay cambios en la saturación. Vamos a ver acá acerca de los eritrocitos. A ver. El eritrocito, entonces, jóvenes, carece de núcleos, no tiene organelas,
¿ya? El eritrocito es deformable. Su membrana contiene estas proteínas, que son la anquirina y la lectrina, ¿ya? Especialmente. Entonces no se olviden, por favor, carece de núcleo y carece de organelas el eritrocito. Es un disco bicóncavo, acá lo vemos, es un disco bicóncavo. ¿Ya? La forma, y de acuerdo a esta forma, puede variar para atravesar los capilares. ¿Cuánto es el valor de esta masa eritrocitaria en un varón? Es de 5.2 más menos 3, más o menos. Mientras que la mujer es de menos, 4.7. La función principal es el transporte de oxígeno. ¿Ya? Aquí tenemos las proteínas a nivel de la membrana del eritrocito. Tenemos, a ver, la anquirina, como lo mencionamos, ¿ya? Y la espectrina, la cadena de espectrina, ¿ya? Son estas proteínas las que le van a permitir la característica de ser deformable, ¿ya? Aquí lo tenemos. Listo. ¿Cuál es la fisiología de ese eritrocito? Su vida media es de 100 a 120 días. Es lo que vive un eritrocito. Ya es capaz de sintetizar nuevas enzimas. Su envejecimiento pues se reduce con la eficiencia del mecanismo de bombeo de iones, ¿ya? Y así se va volviendo menos deformable. O sea, a medida que va reduciendo esta eficiencia del mecanismo de bombeo de iones, se hace menos deformable. Y si es menos deformable, pues ya no pasa por la circulación, ya no pasa por los capilares. Y al no pasar por los capilares, pues entra en un proceso de fagocitosis. ¿Ya? Aquí tenemos, este eritrocito tiene células, es una célula redondeada, bicóncava, color rosa brillante, ¿ya? El diámetro que nosotros tenemos, y no olvidemos, por favor, al microscopio es más pálido al centro y más oscuro es en la periferia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por favor, cuando tenemos un vaso que está agrandado? ¿Qué sucede? ¿Por qué el vaso se agranda, aumenta su tamaño? Pues aumenta su tamaño debido a la gran cantidad de eritrocitos que no se pueden deformar, se acumulan. Esto ocasiona aumento del tamaño del vaso. Y es un indicador de un tipo de anemia. Ya lo vamos a ver luego. A ver, sigamos. Nuevamente, para ver los tipos de eritrocitos y su correspondencia con sus tipos de patología. Son las principales, por favor, ¿ya? Estos son los principales: el acantocito, que es espinoso, que es puntiagudo, ¿ya? Que está dada una anemia de tipo hemolítica, una hemólisis, ¿ya? Los queratocitos también, que está dada también una anemia hemolítica, son células como si fuera un casco, miren, acá, queratocito, acá tenemos otro. ¿Ya? Los dacriocitos son células como si fueran unas lágrimas, mire acá, ¿ya? Esas aparecen en las talasemias, anemias megaloblásticas. Y estos son los drepanocitos, son células alargadas, eritrocitos alargados, en punta, ¿ya? Una anemia falciforme, ¿ya? Aquí tenemos a los equinocitos también, ¿ve? Que está dado por procesos de alteraciones renales, déficit. Pacientes con problemas renales, con enfermedad renal crónica, también tienden a desarrollar anemia. O sea, cuando ustedes tengan su paciente renal, enfermo renal, van a tener que hacerle su raspado de células para evaluar si hay presencia de equinocitos y dar un tratamiento que se necesite. ¿Ya? Avancemos. El síndrome anémico. A ver, vamos a hablar del síndrome anémico. La anemia, jóvenes, no es una enfermedad en sí propia. Lo que el término correcto es el síndrome, es un síndrome. Recuerden ustedes que el síndrome es un conjunto de manifestaciones que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Eso viene a ser un síndrome. Un conjunto de manifestaciones clínicas que pueden manifestarse. ¿Ya? Este síndrome tiene manifestaciones generales como alteraciones en diferentes órganos, diferentes sistemas. ¿Ya? Entonces, a veces nuestro paciente
tiene la visión cerrada de que anemia solo es bajo hemoglobina y se acabó. No, no es así. O también ustedes en su consultorio van a evaluar pacientes con múltiples síntomas, ¿ya? Y ustedes van a orientarse a pensar patologías de repente un poco más complicadas, cuando la base de todo el cuadro clínico de su paciente es un síndrome anémico, ¿ya? ¿Y cómo valorarlo? A ver, veamos acá, por favor, la hemoglobina, el principal indicador. En un varón de 13 a 18 gramos por decilitro, una mujer de 12 a 16, no olvidar eso. Pero, ¿qué pasa cuando estos valores van en decrecimiento? Hablamos de una clasificación de una anemia leve, pues, ¿no? ¿Ya? En mayor de 10 y en valores a 13. Si es moderada, es de 7 a 10. Ya, si es severa, es menor de 7. Pues. Ya, y inclusive acá hay que hacer un screening para ver una neoplasia maligna, de repente encontramos un cáncer quizá. Ya. Entonces, por ejemplo, su paciente llega con una hemoglobina, a ver, de 9. Entonces hablamos de una anemia moderada, pues, una hemoglobina de 8, anemia moderada. Entonces, ¿qué hace a veces algunos colegas médicos de dale su hierro nada más? Y no es así, pues no es solo la forma de actuar, no es esa. Entonces hay que también corresponderlo con el cuadro clínico que ustedes van a aprender. Por ejemplo, el síntoma general, el paciente tiene astenia. ¿Ya? El paciente viene todo cansado, sin ánimo, asténico. Tiene disnea en algunos casos. Generalmente se ven adolescentes mujeres. Dificultad para el proceso ventilatorio. Se cansan. Tienen fatiga muscular. ¿Ya? Manifestaciones cardiovasculares. ¿Qué cosa es lo que presentan? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ves? Y muchos dicen, no, manden al cardiólogo, debe ser algo. No, con el problema es la anemia. Ustedes tienen que ser médicos que no se precipiten. ¿Ya? Doctor, tengo palpitaciones, me siento raro. Ya. ¿Cuándo tienes hemoglobina? 9. Por eso, mira. Hay que comer más o hay que hacer más estudios. ¿Ya? Usted hace el examen físico, va a encontrar un soplo sistólico. En los pies tenemos la acumulación de los edemas, anasarcas, también. Alteraciones neurológicas, alteraciones de la visión, adolescentes que no pueden ver bien, dificultades para la visión, cefaleas, su conducta se vuelve agresiva, ¿ya? No pueden dormir, no pueden conciliar sueño, muchos adolescentes. Mírenme todo lo que acarrea el síndrome anémico. Una mujer es alteraciones del ritmo menstrual, amenorrea. Doctor, no me viene la regla, mi hija, ¿qué le está pasando? Mándeme al ginecólogo. Señora, pero su hija tiene una hemoglobina 9. El problema no es tanto por el ginecólogo, es porque no tiene una hemoglobina, está con una anemia, está con un síndrome anémico. ¿Ves? Trastornos digestivos, anorexia, la constipación. ¿Ya? Entonces, por eso, el síndrome anémico obedece todo un abanico de signos y síntomas, pues que usted como médico tiene que ser un buen investigador, ¿ya? No precipitarse en diagnósticos muy excesivos algunos, ¿ya? Acá tenemos otros síntomas, por ejemplo, tenemos, a ver, ¿ya? Taquicardia, ya lo hemos mencionado, ¿no? La cefalea, la disminución de la libido. Ahora, algunos síntomas característicos de la anemia, por ejemplo, vamos a ver acá, la coeloniquia, eso lo vamos a encontrar en la anemia ferropénica, esas manchitas amarillas que encontramos en las uñas. Palidez, la ictericia. Las deformidades óseas, eso se encontramos en la talasemia mayor. Piernas, ulceraciones. Las parestesias, doctor, siento que me caminan hormiguitas, que mis piernas y mis brazos a veces se me adormecen. Una parestesia, no puede ser por un déficit de vitamina B12. ¿Ya? La lengua roja, despapilada también. Son signos propios de la anemia y de algún tipo de anemia en especial, ¿ya? Que hay que tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, nosotros
El siguiente paso que vamos a evaluar, uno fue la hemoglobina. Ya, está muy bien. Ya, dijeron anemia. Correcto, anemia. Ahora, cuando nosotros hablamos de anemia, tienen que decir anemia y qué tipo de anemia. O sea, el nombre y el apellido. Ah, ya, muy bien. Vamos a, ya dijimos el nombre, a ver qué tipo de anemia. Para eso nosotros vamos a evaluar aquí. A ver, aquí vamos a encontrar. De acuerdo a qué clasificación. La primera, la clasificación morfológica. Esta clasificación morfológica obedece a una variable que es el volumen corpuscular medio. ¿Ya? El volumen corpuscular medio nos va a dar la principal forma de clasificar una anemia. Ustedes como médicos generales tienen que recordarlo. El volumen corpuscular medio. Vamos a clasificarla de 3 tipos. ¿Ya? Una anemia de tipo microcítica, una anemia de tipo normocítica y una anemia de tipo macrocítica. ¿Ya? ¿De qué valor? ¿De qué forma? Por ejemplo, nosotros, el volumen corpuscular medio normalmente debe ser de 80 a 100 FL. FL significa femtolitros. ¿Ya? Femtolitros. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver cómo es que se clasifican estas anemias. Aquí los tenemos. ¿Ya? Normocítica, ¿ya? Menor de 80. Microcítica, entre 80 y 100. ¿Ya? No, aquí está equivocado. Normocítica es de 80 a 100. Micro, menor de 80. Por favor, hay que corregir. Y macrocítica, mayor de 100. ¿Ya? Ahora, esta clasificación vamos a verla acá. Aquí está, de 80 a 100. Mayor de 100 y menor de 80. Empezamos a ver. De este tipo, por favor. ¿Ya? Las microcíticas son la anemia ferropénica. ¿Cuál es la ferropénica? Aquella tipo de anemia que nosotros se origina en el paciente porque no consume el hierro correspondiente en su dieta. ¿Ya? También vamos a encontrar las alteraciones de las cadenas de la hemoglobina, cadenas alfa, cadenas beta, son las talasemias. Sideroblásticas, cuando el eritrocito pues altera su forma. ¿Ya? Y principalmente por intoxicaciones, el plomo, aluminio, se dan en pacientes que de la mina. ¿Ya? Entonces, si vemos en un frotis, si usted pide un frotis de lámina periférica y encuentra volumen corpuscular médico menor de 80, por ejemplo, 70, entonces usted dice, señor, usted tiene una anemia de tipo microcítica. Entonces ahora lo que a usted le corresponde como buen médico es investigar, según la anamnesis, qué tipo de posibilidad encontramos para identificar el tipo exacto de anemia. Ya hay que ver a qué se dedica, dónde trabaja, cómo es su dieta, está en contacto no con posible contaminación de repente plomo, de aluminio. Entonces nosotros vamos a ver. ¿Ya? Ahora, vamos al otro lado, las macrocíticas. ¿Ya? Estas macrocíticas son las anemias megaloblásticas, donde el eritrocito es gigante, grande, enorme. Se da en pacientes con alcoholismo, con enfermedades crónicas, pacientes con alteraciones de tiroides, un hipotiroidismo, o un síndrome mielodisplásico. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué origina? Anemias hemolíticas, una sideroblastia también. Ojo, tener en cuenta esto, las macrocíticas. Y las normocíticas, donde su volumen es de 80 a 100, ¿ya? Se ven pacientes con enfermedad crónica, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Una aplasia, una neoplasia maligna, por ejemplo, ¿ya? Una hemolíticas. Entonces, esta clasificación es importante. Como les dije, es importante el volumen corpuscular medio, ¿ya? Los otros valores que también los vamos a ver acá es importante, la hemoglobina corpuscular media, que nos va a clasificar en nomocrómica o hipocrómica. Eso también vamos a verlo en un momento. Digamos acá. Aquí, por ejemplo, miren, veamos nuevamente, ¿ya? Anemias del tipo macrocíticas, las macro. No se olviden, macrocíticas son las megaloblásticas, macro, grande, gigante, megalo, gigante, enorme. Ya las megaloblásticas.
¿ya? Entonces estas se dan, como le dije, ¿no? Por problemas del tipo de déficit de vitamina B12, megaloblásticas. Pero también tenemos las no megaloblásticas, del tipo macrocítica, por enfermedades hepáticas, como por ejemplo el alcoholismo, las hepatopatías, ¿ya? Problemas de tiroides. Ahora, las microcíticas, como también les mencioné, microcíticas, se dan por alteraciones en el metabolismo del hierro, por ejemplo, ¿ya? Alteraciones en la síntesis de la globina, las talasemias, las cadenas. Ya, no se olviden, por favor, alteraciones en cadenas con síndromes talasémicos son microcíticas. Intoxicaciones por plomo, por aluminio, también origina daño en las cadenas de porfirinas, también microcítica. Mientras que la normocítica son las, por ejemplo, las anemias hemolíticas, lo clásico, ¿no? Las anemias de las enfermedades crónicas, son la mayoría. Ya, sigamos. El otro valor que nosotros debemos conocer, ya aparte del volumen corpuscular medio, es el índice de producción reticulocitaria, ya, el IPR, ya. Entonces la anemia, de acuerdo a su mecanismo, puede ser por una anemia de menor producción o por mayor destrucción. Lo vuelvo a repetir. La baja cantidad de masa eritrocitaria, hay pocos eritrocitos, puede verse o bien porque la médula ósea no está produciendo muchos eritrocitos, o sea, ahí ya hablaremos de una anemia que produce pocos eritrocitos, ¿ya? Una menor producción, ¿correcto? O porque la médula ósea roja sí está produciendo, sí está produciendo. Pero ¿qué sucede? Los que producen rápido son destruidos. Entonces el otro criterio es una mayor destrucción. Y para saberlo eso, es que nosotros analizamos el IPR, el índice de producción reticulocitaria. El primer caso es, ¿ya? Tenemos en la anemia por una menor producción, menor producción de glóbulos rojos, hay poca producción de glóbulos rojos. El recuento de los reticulocitos es normal, menor al 2%, ¿ya? Sin embargo, nosotros consideramos una anemia arregenerativa. O sea, el problema, el origen está en la médula. ¿Ya? La médula ósea no está produciendo. Pero si tenemos que la anemia por una mayor destrucción, ¿ya? Los reticulocitos es mayor o igual a 2, el IPR. Un IPR de 2. Acá tenemos. Si el IPR es mayor de 2, nosotros tenemos que ver una regeneración. Por lo tanto, es una anemia regenerativa. La médula ósea está intacta. Está bien. Y el origen de la anemia es periférico. O sea, estos glóbulos rojos se están destruyendo, se están eliminando. Hay una hemólisis. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ahí una regeneración medular. Está muy bien. El IPR mayor de 2 significa que la médula ósea está muy bien. Pero ¿por qué hay baja? Se están eliminando. Hay que averiguarlo. Pero si el IPR es menor de 2, no, hay una escasa actividad eritropoyética. O sea, significa que la médula ósea no está produciendo. Entonces, antes de interpretar el recuento de reticulocitos, debe ser corregido el grado de la anemia. ¿Ya? Vamos a ver acá. No se olviden. Aquí tenemos, por ejemplo. Si el IPR es menor de 2, entonces, ¿qué tenemos acá? Una baja producción. Si el IPR es mayor de 2, hay producción, pero hay una destrucción, hay una elevada destrucción, hay una hemólisis. Acá entendamos acá, primero veamos acá, hay una hemólisis. Y si hay una hemólisis, la otra causa puede ser una hemorragia, por ejemplo, un paciente que sufrió un grave accidente, ha perdido sangre o ha perdido sangre, una hemorragia aguda. Pero acá, en un caso de una hemólisis, ¿qué estamos nosotros pensando? ¿De qué estamos sospechando? ¿Ya? Estamos sospechando, bien puede ser de membranopatías, alteraciones en las membranas, ¿ya? Hemoglobinopatías, enzimopatías, ¿ya? O lesiones autoinmunes. Entonces, todo esto, jóvenes, obedece ya a problemas, alteraciones del tipo neoplásicas,
¿Ya? Entonces, eso es importante analizar. Vamos por el otro lado. Cuando hay baja producción, profesor, una baja producción nosotros. Ya. Si hay baja producción, un IPR menor de 2, y aparte el BCM está menor, disminuido, el tipo es una ferropénica principalmente. Déficit de hierro. Ya. Por el otro lado, un IPR menor de 2, pero un BCM mayor de 100, por ejemplo, mayor de 100, es una macrocítica, una megaloblástica. Un IPR menor de 2 y un BCM entre 80 a 100, una normocítica. ¿Ya? Entonces así es como nosotros vamos a conjugar los valores. Empezamos a ver acá. Una producción disminuida, A regenerativa. ¿Cuáles vienen a ser las principales causas? Tenemos acá, miren, las A regenerativas, aquí. Principales causas, tenemos acá. Lesiones de tipo en célula madre, infiltraciones tumorales o déficits de hierro. Pero cuando nosotros tenemos regenerativas periféricas, hay una destrucción aumentada, aumenta la destrucción, tenemos las hemólisis, no se olviden por favor, ¿ya? Hemólisis, un IPR, ¿ya? Si el IPR está mayor de 2 el IPR, o es una hemorragia o es una hemólisis, no se olviden por favor. Uy, ya, sigamos acá. Ya. Vamos a hablar entonces ahora de una de las principales tipos de anemias que viene a ser la anemia ferropénica. ¿Ya? La anemia ferropénica. En esta anemia ferropénica entendamos nosotros, a ver, las entradas de hierro que nosotros tenemos regularmente en nuestra dieta es de 10 a 15 miligramos por día. ¿Ya? Esto va a la vía gástrica, el estómago, como férrico. Los ácidos lo transforman a ion ferroso. Esa es la forma de absorción, ion ferroso. ¿Dónde se va a absorber? A nivel del duodeno. De este ion ferroso nosotros vamos a ver que se absorbe aproximadamente el 10%, o sea, de los 10 a 15 miligramos que se consumen, solo 1 miligramo se va a absorber por día, apenas el 10%. ¿Ya? 1 miligramo. Listo. Esto que se absorbe se va a transportar por la proteína que viene a ser la transferrina, hacia el hierro corporal total. Y aparte nosotros vamos a tener pérdidas de 1 miligramo por día. ¿En qué se va? En gestantes, en el embarazo, en la deformación de epitelios y en la menstruación. ¿Dónde es que se van a almacenar? ¿Cómo es que se va a almacenar todo este hierro? Ya vamos a ver. La principal forma de almacenar el hierro es la hemoglobina. Luego le continúa la ferritina y la hemosiderina. ¿Ya? No olviden, por favor. Entonces, la absorción del hierro procede de los alimentos, de las carnes y de los cereales. ¿Ya? Esta depende de la cantidad de hierro de depósito. ¿Ya? ¿Cuánto se absorbe? No se olviden, por favor. El 10%. ¿Dónde? En duodeno y yeyuno. ¿Y de qué manera? A ver, veamos acá, por favor. ¿De qué manera es que se absorbe? A ver, por ejemplo, ion férrico, mediante esta enzima, la ferroreductasa, se transforma en ion ferroso. El ion ferroso atraviesa la célula del tubo digestivo, ¿ya? Y se transforma en la ferritina para la absorción. Correcto. Pero sin embargo, tenemos acá este ion ferroso, por esta proteína, la festina, en el enterocito, se transforma en nuevo ion férrico. ¿Ya? Y por la ferroportina, con la epsidina, mediado por la epsidina y la transferrina, es que lo absorbe al capilar sanguíneo, a ion férrico. ¿Ya? Entonces no se olviden, por favor. Aquí tenemos. Entonces la absorción no se da en el plasma a nivel de la transferrina. ¿Ya? Los macrófagos, el vaso, el hígado, la médula ósea, lo van a derivar hacia los eritroblastos de la médula ósea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se da el metabolismo de este hierro? A ver, empezamos. ¿Es transportado por quién? Por la transferrina. Principal transportador. ¿Ya? ¿Dónde se sintetiza? En el hígado. En el hígado, ya lo hemos visto. Cada molécula fija 2 átomos de fierro, ¿ya?
Y la ceruloplasmina transforma el ion ferroso férrico. ¿Dónde se distribuye? Vamos a ver, ¿dónde se distribuye? Principalmente en la hemoglobina, ¿ya? Funcionante. Hierro depósito, ferritina y hemosiderina. Fierro circulante, la transferrina. Y entonces, a ver acá. Y su almacenamiento, la ferritina es el mejor sérico de depósitos de hierro. Y la hemosiderina es el intercambio que nosotros vamos a encontrar en la médula ósea roja. Ahora, en este metabolismo del hierro, nosotros tenemos que la absorción es favorecida por los ácidos, la vitamina C, los azúcares, ¿ya? Por eso es que siempre a la gestante se le dice que tome su suplemento de hierro con limonada o con jugo de naranja, porque esto va a favorecer la absorción del hierro. Si usted le dice a la gestante, tome su suplemento de hierro, tómelo con yogur, con leche, ¿no? Entonces no va a disminuir. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso para prescribirlo. Aquí tenemos las causas de esta anemia ferropénica. Este es importante también, por favor. A una mujer en edad fértil, si usted tiene una paciente en una edad fértil, por ejemplo, una mujer de 22, 25 años, ¿ya? ¿Cuál viene a ser la principal causa de esta anemia ferropénica? Tenemos que puede ser pérdidas ginecológicas, el embarazo o la lactancia. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Una cuantificación de ferritina. ¿Ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, al contrario, adultos ya mayores de 50 años, puede ser pérdidas hemorrágicas. ¿Ya? ¿Listo? Si tenemos solo varones, pérdidas hemorrágicas de origen pulmonar. ¿Ya? Si tenemos bebés prematuros, bebés que han nacido antes de la gestación, muy prematuros, hay que ver su hierro fetal. ¿Ya? Adolescentes, la menstruación, las dietas de adelgazamiento, a veces que utilizan principalmente las señoritas, ¿no? Entonces, clínicamente, esta anemia ferropénica pues presenta palidez mucocutánea, lides, cefalea, acúfenos, o sea, son zumbidos, ¿ya? Y específicamente la anemia pues ya padece lo que es la caída del cabello. Las señoritas se bañan, toman su ducha y se les cae mucho el cabello. Fragilidad ungueal en las uñas, la glositis, ¿no? La estomatitis angular, gastritis, ¿ya? Y infecciones pues aparecen son muy poco que pueden aparecer infecciones principalmente urinarias, pero aumentan la capacidad bactericida, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a diagnosticar este tipo de anemia, ¿no? Tenemos, a ver, la ferritina. La ferritina se va a ver disminuida, la primera que se va a ver alterada. En el laboratorio que se observa, la ferritina. ¿Ya? El hierro va a empezar a disminuir. Y cuando empieza a disminuir, a eso se llama sideremia. ¿Ya? Sideremia. La transferrina va a aumentar. La capacidad de saturación de transferrina va a aumentar porque es que el organismo necesita más hierro, entonces el transportador es que se aumenta, se dispara, ¿ya? Y el índice de saturación de transferrina pues se va a ver disminuido porque no hay mucho hierro que esté saturando este transportador, por eso disminuye. Esas son las explicaciones, ¿ya? En la médula ósea nosotros vamos a encontrar aumento, ausencia o descenso de los depósitos de hierro. Significa que este paciente está consumiendo poco hierro. Y la prueba más específica y sensible para el diagnóstico de una anemia ferropénica, no se olviden, es la ferritina. Entonces, si usted le pregunta en su examen, ¿cuál es la prueba gold estándar para diagnóstico? Por un lado tenemos la ferritina, la prueba más diagnóstica, la más específica, la más común, pero la gold estándar es la hemosiderina. Y la única forma de diferenciarlas a través de la ferritina y la hemosiderina es que estarán disminuidas. O sea, ambos marcadores se encuentran disminuidos en la anemia ferropénica. Y ya cuando esta anemia se vuelve crónica
O bien se normalizan o aumentan. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? El hierro que nosotros debemos mencionar es de 100 a 200 miligramos por día. Es lo que debemos darle a nuestro paciente. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 6 meses. ¿Ya? Sin embargo, a la semana, en un rash, en un raspado que nosotros vamos a encontrar, se observa el incremento ya de los reticulocitos, que son las células preformadoras de glóbulos rojos. ¿Ya? Y como le mencioné, este hierro vía oral es mejor tomarlo en ayunas, se asociaba a cítricos, vitamina C. También tenemos el otro tipo de hierro, que es el hierro parental, ¿ya? Y este hierro en realidad se debe utilizar en casos de intolerancia oral, una mala absorción, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar ahora de la hemostasia. Hablemos de la hemostasia. Ya, listo. La tríada de Virchow nos habla de la hemostasia, que empezamos acá hay una lesión endotelial. Esta lesión endotelial va a generar un estado de una hipercoagulidad. Bastantes coágulos. Ese coágulo va a generar un trombo. Esta lesión endotelial, a su vez, va a generar que el flujo sanguíneo sea normal. Y al haber un flujo sanguíneo normal, también va a generar un trombo. Y este flujo va a generar el estado de hipercoagulabilidad también para formar un trombo. Entonces, estos 3 puntos se les considera como tríada de Virchow. Ya. Ahora, cuando hablamos de una lesión en pared vascular, por ejemplo, en estos casos, cuando el paciente está con una sonda permanente, hay un traumatismo, una punción venosa. Cuando hablamos de un estado hipercoagulable, presencia de tumores, el estado de gestación, ¿ya? Cuando hablamos de una éstasis, esta significa que está estacionado, que no hay tránsito, una éstasis circulatoria, un estado de fibrilación auricular, una inmovilidad, una parálisis, ¿ya? Entonces, es este proceso de la hemostasia que permite nosotros mantener la sangre en un estado líquido circulando por los vasos sanguíneos. ¿Ya? El proceso de la hemostasia. Veamos acá, por favor. Tenemos un proceso de hemostasia primaria y un proceso de hemostasia secundaria. Una hemostasia primaria hablamos cuando hay una lesión en pared vascular y la principal participación de las plaquetas origina un proceso de una hemostasia primaria. Ya. Pero ya cuando hay participación de factores de coagulación, factores activadores, factores inhibidores, hablamos de una hemostasia secundaria. Y posterior a este proceso de hemostasia es que se va a dar la fibrinólisis, ya para diluir ese coágulo de fibrina. Igual, con factores activadores y factores inhibidores. Entonces, la diferencia entre hemostasia primaria y secundaria son la participación de los factores. En la hemostasia primaria solo tenemos presencia de plaquetas, nada más, para tapar o reparar esa lesión en pared vascular. Pero ya cuando tenemos factores activadores, factores de coagulación, inhibidores, una hemostasia secundaria. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, miren, activación de células endoteliales y hay una lesión vascular. La lesión vascular activa estas células endoteliales. Ya, esta lesión vascular que genera, vamos a ver acá, las vías que encontramos, ¿no? Las vías extrínsecas, las vías extrínsecas que ya lo vamos a ver con los factores de coagulación, o también puede generar la formación, agregación de plaquetas. Aquí está. Plaquetas. Para una hemostasia primaria. ¿Ya? Entonces, en esta hemostasia que nosotros vamos a poder encontrar, evita, pues, protege que las células tras una lesión vascular. Empezamos acá con la coagulación. Una hemostasia primaria. Como les menciono, en esta hemostasia primaria solo se va a formar la participación de las plaquetas. Viene la plaqueta y forma el trombo blanco. ¿Ya? Todo este mecanismo que nosotros vamos a ver acá se da a través de un paso: adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. ¿Ya? Por el otro lado, ya con este trombo
el que conoce como trombo blanco, pasa a conocerse como un trombo amarillo. ¿Por qué? Por la presencia de la fibrina le da esta coloración. Hablamos de la hemostasia secundaria con las diferentes vías, vía intrínseca y vía extrínseca. Ya, correcto. Ya. Y ya cuando pasamos un proceso de degradación del coágulo de fibrina, hablamos de la degradación del coágulo. Muy bien. La degradación del coágulo. Entonces se va a formar pequeños fragmentos múltiples, n fragmentos. ¿Ya? N fragmentos, eso se llaman dímeros. Allá. Los dímeros de fibrina. Muchos fragmentos se rompen esto, la fibrinólisis. Ahora, esto tiene una traducción clínica. ¿En qué sentido? En que cuando usted va a evaluar a su paciente, tiene que pedirle los diferentes marcadores, como es el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, el INR, que ya lo hemos mencionado, y la plasmina con el dímero D. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer nosotros que tenemos un paciente con un tiempo de sangría, ya, de 10, 12 minutos, está elevado ese tiempo de sangría. Significa que el problema es plaquetario. Pero el paciente tiene alteraciones en sus plaquetas o tiene déficit de plaquetas. ¿Ya? Mientras que acá nosotros hablamos, si el tiempo de protrombina se ve alterado o el tiempo de tromboplastina, es ahí donde nosotros vamos a interpretar la lesión o el cambio a nivel de las vías, de los factores de coagulación. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta también. Ahora, ¿qué más nosotros debemos ver? Esta vía extrínseca, jóvenes, ¿cuánto es su duración? Miren, por favor. Es de 15 segundos. Es una vía rápida. Es una vía explosiva, rápida. La vía extrínseca. ¿Ya? Mientras que la vía intrínseca es más lenta. ¿Ya? De 1 a 6 minutos. Eso. Ahora, ya cuando se degrada, esto explosiona, se degrada en múltiples coágulos, múltiples fibras. Esa es fibra de dímeros D. ¿Correcto? Los dímeros D. ¿Ya? No hay que olvidar eso, los dímeros D. La degradación del coágulo. ¿Ya? A ver, ¿cómo así? Vamos a empezar. Empezamos a ver. Vamos a estudiar acá lo que es el factor von Willebrand. Empezamos a ver. La plaqueta, nosotros tenemos acá una plaqueta, con otra plaqueta. El principal proceso entre plaqueta y plaqueta, cuando se unen los dos, se llama agregación. Pero cuando esta plaqueta se une a la membrana endotelial, y hablamos de una adhesión. Esa es la diferencia. Tanto para la agregación como para la adhesión, nosotros vamos a ver la participación de este factor de von Willebrand. Aquí está. Este factor de von Willebrand se va a ver liberado porque está unido al factor 8 a través de la trombina. ¿Ya? Acuérdate, la trombina. La trombina activa el factor de von Willebrand. ¿Para qué? Para generar la agregación y para generar la adhesión. Entonces vamos a ver acá. ¿Qué es el factor Willebrand? Es una glicoproteína que se encuentra en donde los gránulos alfas de las plaquetas, en los cuerpos de Weber-Palade. Se encuentra inactivo en el plasma, como lo vemos acá unido al factor 8. ¿Ya? Y esta unión se rompe por acción de quién, de la trombina. ¿A dónde se une? A receptores del colágeno. ¿Ya? De otras moléculas y a las glicoproteínas de la membrana. ¿Cuáles son? La GP2B, la GP3A y la GP1-alfa. Aquí está. ¿Ya? Para generar bien la agregación o bien la adhesión. No te olvides, por favor, ¿ya? El factor 8. ¿Ya? El 8. La del chavo, la del 8. ¿Ya? Esta se va a activar. Sigamos. Entonces, una vez que nosotros tenemos aquí que las plaquetas ya se agregaron, se adhirieron, vamos a ver acá entonces a ver qué cosa vienen a ser propiamente las plaquetas. Tenemos acá. Son fragmentos celulares, como lo vimos. ¿Ya? Las plaquetas. ¿Y de dónde derivan? De una célula gigante, grande, llamada el megacariocito. Por favor, este número tienes que acordarte. ¿Cuánto es el valor de una plaqueta? Del valor plaquetario, de 150 a 450.000. ¿Cuánto tiempo vive una plaqueta? Una semana aproximadamente, de 7 a 10 días. ¿Cuánto tiempo vive un eritrocito? 120 días.
¿Ya? ¿Quién produce las plaquetas? La médula ósea. ¿Dónde se destruye? En el vaso. Por favor, esos datos tienes que recordarlos. ¿Ya? ¿Estas plaquetas presentan gránulos? Sí, profesor. Alfa, delta y lambda. ¿Ya? Y estos gránulos, a su vez, ¿qué cosa es lo que contienen? Aquí tenemos los componentes. ¿Tiene un sistema denso? Sí. ¿Tiene un sistema de actina y de miosina? ¿Tiene glucoproteínas receptores? También. ¿Tiene polaridad? Sí, tiene una polaridad negativa. Así que reconocer características propias de la plaqueta. Aquí vamos a explicar, a ver. Prestemos atención, por favor, acá, en lo que viene a ser la plaqueta. ¿Ya? Empezamos a ver. Aquí tenemos el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se une a esta glucoproteína. ¿Ya? Cuando hay lesión, cuando hay alteración en este receptor que une el factor de von Willebrand para la adhesión plaquetaria, estamos hablando de esta enfermedad, el síndrome de Bernard-Sollier. ¿Ya? El síndrome de Bernard-Sollier. ¿Correcto? Este proceso de la adhesión. En la agregación, cuando nosotros tenemos con otra plaqueta, tenemos acá el síndrome de von Willebrand con las glucoproteínas 2B y 3A. Las glucoproteínas 2B, 3A. ¿Ya? Cuando esto no se forma, cuando esto se altera, estamos a una trombastenia. Ese se llama la enfermedad. Es una trombastenia. ¿Ya? Aquí tenemos diferentes tipos de receptores. Mira, receptor. Receptor para epinefrina, receptor para ADP, receptor para trombina, receptor para colágeno, receptor para tromboxano. Todos estos receptores median mediante una proteína G, ¿ya? Como el fosfoinositol, ¿correcto? A través del fosfoinositol se va a dar la cadena para liberar calcio. Mírenme, para liberar calcio, ingresa calcio también, para el ingreso de calcio, ¿ya? Y ese ingreso de calcio va a generar una nueva secuencia química para la formación de tromboxano. Y es este tromboxano el que va a generar, ¿qué cosa? La secreción, traducción de la señal. ¿Correcto? El tromboxano. Entonces va a haber, pero sin embargo, tenemos nosotros algunos medicamentos, ¿ya? Que van a bloquear esta acción de las plaquetas. Eso se llaman alteraciones plaquetarias. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los AINES. ¿Ya? La aspirina, el ácido acetilsalicílico. Está. ¿Qué hace la aspirina? Es un inhibidor de la enzima ciclooxigenasa, la COX-1. Inhibe la COX-1. ¿Ya? Y al inhibir la COX-1, ¿qué va a generar? ¿Qué va a hacer? A ver, la COX-1, ¿qué es lo que va a evitar? Inhibe la agregación plaquetaria. Evita que esto suceda. Tenemos otros tipos de medicamentos, como el clopidogrel, por ejemplo. ¿Qué hace? Es un antagonista del receptor de adenosín difosfato acá. ¿Ves? Aquí. Evita eso. El clopidogrel. Tenemos el dipyridamol, que es inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Ya? Fosfodiesterasa, lo inhibe. Tenemos los antagonistas del receptor de la glicoproteína 2B3A. Aquí. Glicoproteína 2B3A. ¿Cuáles tenemos? Diferentes tipos de medicamentos. El endovenoso, el axicimab, y oral, el semilofiban. Entonces vamos a ver acá. El ácido acetilsalicílico y el clopidogrel lo que hacen es un efecto irreversible en la plaqueta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya le inhiben a la enzima. Su efecto es irreversible. Y el efecto dura toda la vida de la plaqueta, o sea, los 10 días. Mientras que el resto de medicamentos, el ibuprofeno, por ejemplo, el abcicimab, ¿ya? Son antagonistas de estos receptores de la glicoproteína 2B3A, hacen efecto reversible. Ese efecto dura hasta que se elimine el fármaco. ¿Ya? Entonces eso es importante, por favor. Sigamos. No, mira, si su cariño fuera hemoglobina, yo me hubiera muerto de anemia. Ya. Quisiera ser hemoglobina, dice, que vive entre eritrocito y pasa por arterias hasta llegar a tu corazoncito. Bueno, para que se lo digan a sus enamoradas. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la hemostasia primaria. ¿Ya? La hemostasia primaria. Cuando nosotros hablamos de una hemostasia primaria, empezamos a ver, se da
La principal lesión, la vasoconstricción. Es el tromboxano A2 o la adrenalina y la noradrenalina la que van a tener participación, ¿ya? A través de la lesión. Se lesiona el endotelio, entonces se libera la endotelina. Se libera el tromboxano A2, ¿ya? Y a su vez hay secuencia y secreción de adrenalina y noradrenalina, es lo que ingresa, para generar una vasoconstricción, ¿ya? Y en la formación del tapón plaquetario, empezamos la participación del factor de von Willebrand con las diferentes glucoproteínas, 2B3A, 1A, 2A, que van a generar qué cosa es el proceso de la adhesión, para generar el tapón blanco, lo que hablamos. Luego viene la activación de la secreción. Entonces, ¿qué sucede? Esta plaqueta va a empezar a liberar diferentes componentes, la ciclooxigenasa, el tromboxano, el calcio, el fibrinógeno, ¿correcto? ¿Para qué? Para generar la presencia de más plaquetas. Esto viene a ser el proceso de la agregación. Entonces empezamos a ver. Primero la adhesión inicial. Aquí tenemos la plaqueta, se adhiere, mediado por el factor de von Willebrand que está en la membrana endotelial. Ya, muy bien. Y luego, ¿qué sucede? Se liberan, se secretan más componentes propios de la plaqueta, y estos componentes a su vez ayudan a que haya más plaquetas que se agreguen, viene a ser la agregación. Y es ahí donde se forma el trombo blanco, llamado trombo débil. Correcto, es un trombo inicial, todo esto, por eso se le llama una hemostasia primaria. Ya posteriormente se va a dar lo que es la hemostasia secundaria. Esta hemostasia secundaria, jóvenes, se va a dar por dos vías. Tenemos acá nosotros la vía extrínseca, ¿ya? Esta vía extrínseca, como mencionaba, es una vía explosiva, rápida, ¿ya? 15 segundos, está dado por proteínas, las TEN-ASA. TEN-ASA, ¿por qué dice TEN? Porque está dado por factor 10. 10, TEN-ASA. Todo ASA significa formador del factor 10, ¿ya? Esta formación del factor 10 empezamos acá. Factor tisular, el 3A. ¿Qué hace el 3A? El 3A activa al 7 en 7A. ¿Y qué más? Al propio 10 y el calcio. Todo esto hace que el 10 pase un 10 de 10 inactivo a 10 activo. Correcto. Este 10 activo con más calcio y con el 5 activado va a dar la activación de protrombina. La de protrombina va a activarlo de una protrombina a una trombina, y junto con más calcio va a generar la activación de fibrinógeno, fibrina. Listo. Es una vía bien rápida, rapidísima. ¿Ya? ¿Qué factores participan? Acá esto siempre les van a preguntar. Tenemos el 3. El 3 va a activar ¿a quién? Al 7, no se olviden. Y el 7 al 10. El 10 con el 5. Y el 5 tenemos el 2, que es la trombina. ¿Ya? Y ahora la fibrina se va a activar con la fibrina va a activarse gracias también al factor 13A, activado con el calcio. Entonces, esta vía de la protrombina, que nosotros vamos a ver acá, evalúa la vía extrínseca. ¿Y qué factores vamos a ver acá que van a tener participación? Como les mencioné, el 7, el 10, el 5, el 2 y el 1. ¿Ya? De igual manera acá tenemos los factores. Mientras que la vía intrínseca es una vía un poco más lenta, de unos 6 minutos, es más lenta. ¿Ya? Y vamos a ver qué factores vamos a ver la participación acá. Tenemos, a ver, el factor 12 activado. Del 12 activado activa el 11, el 11 activado. El 11 activado al 9, no se olviden, ¿ah? El 10 no, el 11. El 9, que digo, 9 activado. Y el 9 al 10. Que siempre va a ir hacia el 10, no se olviden. Tanto la vía extrínseca como la intrínseca, el 10. El 10 activado, además el calcio, activador de protrombina, eso es una vía común, por eso se conoce como vía común. Todo esto viene a ser la vía intrínseca. La vía intrínseca menciona, tenemos nuevamente el 12, el 11, el 9, correcto, y que va a ir a la vía común con el 10 activado. ¿Ya? Son bien facilitos estos. Sigamos acá. Ahora, estos factores de coagulación tienen sus formas, claro, y aparte vamos a ver si son vitaminas de K dependientes. ¿Cuáles son los factores que son dependientes de vitamina K?
Eso sí, recuerden para su examen. Tenemos el factor 2, el 7, el 9, el 10 y la CS. ¿Ya? Ahora, tenemos otros, como por ejemplo el fibrinógeno, que se le conoce con otros nombres, que es el factor 1. La protrombina, factor 2. El factor de von Willebrand, que participa en la formación del tapón blanco de la hemostasia primaria, tenemos ¿cuál? ¿Cómo se llama? Tenemos el 8, no se olviden, factor 8. ¿Ya? Ahora, este sistema de anticoagulación, nosotros vamos a ver, está mediado por la hemostasia primaria, por anticoagulantes y por fibrinolíticos. ¿Qué es lo que van a generar? Síntesis. ¿Síntesis de quién? Síntesis de óxido nítrico, de fosfoliseratos, síntesis de uracilinadas, anexinas. ¿Y todo esto qué es lo que van a activar en líneas generales? Lo que van a activar son el bloqueo. ¿Hacia quiénes? Hacia los factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, todos estos anticoagulantes. ¿Cuáles anticoagulantes? Nosotros tenemos, por ejemplo, la heparina, principal anticoagulante. La heparina. ¿Qué hace la heparina? Activación de proteoglucanos antitrombina para bloquear a la trombina. ¿Qué más? Bloquear a los factores. ¿A quién? Principalmente al 9. ¿Ya? Entonces no te olviden, por favor. Acá, en estos anticoagulantes, ¿qué es lo que van a generar? Por ejemplo, tenemos acá la antitrombina. ¿Dónde bloquea la antitrombina? Bloquea la trombina y bloquea el factor 10. ¿Ya? Esto es importante por la antitrombina. Y cuando hablamos de la fibrinólisis, cuando nosotros hablamos de fibrinólisis, veamos acá que el plasminógeno, ¿ya? El plasminógeno se va a activar a plasmina, se va a diferenciar. Y de plasmina se va a diferenciar va a activar a que la fibrina se transforme en productos degradados de fibrina. Y eso lo va a generar múltiples fragmentos, múltiples fragmentos de dímeros. Eso se le llama dímeros D. ¿Correcto? ¿De qué manera? A ver, veamos acá, por ejemplo. Cuando hay una oclusión, acá tenemos el tapón de fibrina. Ahí, muy bien. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar que estos se van a degradar. Va a haber una degradación de todo este tapón. ¿Correcto? Ahora, sin embargo, este proceso de fibrinólisis también se inhibe mediante algunos medicamentos. Por ejemplo, el ácido tranexámico. ¿A nivel de qué nivel actúa el ácido tranexámico? Bloquea la diferenciación de plasminógeno-plasmina. No lo olviden, por favor. La protinina es un inhibidor de plasmina. ¿Qué hace? Bloquea. ¿Bloquea qué cosa? Que la plasmina pueda activar a la fibrina, que la pueda alisar. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta eso. ¿Qué fármacos nosotros tenemos anticoagulantes? De acuerdo a la cadena, la vía extrínseca, la vía intrínseca. Eso también hay que recordarlo, el dabigatran. ¿Dónde forma el dabigatran? La trombina. El apixaban, aquí, el factor, protrombina. ¿Ya? Y finalmente nosotros tenemos en el COVID-19, cómo es que qué es lo que sucedía, ¿no? En cuanto a los factores de coagulación. Tenemos a ver, por ejemplo, que el COVID-19 ocasionaba que los monocitos y los macrófagos generan lo que se le conoce como la tormenta de citocinas, ¿ya? Bastante factores von Willebrand, abundantes plaquetas. Entonces, mire, se disparaban las plaquetas, bastante activación plaquetaria. ¿Y eso qué originaba? El trombo, abundante trombo. ¿Ven? Abundante trombo. Y eso daba una endotelitis funcional. ¿Ya? Por eso en un paciente con COVID los dímeros D estaban bien aumentados. Pues. Aumentaba el factor de dímeros. Listo. Listo, jóvenes. Doctor. Sí, aquí estoy. Doctor, disculpe, Cueva Camacho había entrado un poquito tarde nada más, doctor. Solo Ya. eso quería indicarle. Ya, los que no han estado en la lista inicialmente van a generar un resumen de la clase y lo van a presentar por vía correo. ¿Ya? ¿Cómo se